el narcoterrorismo, porque es lo que hay. Y teníamos los caminos, se los di. En el gobierno de Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, Boric, o sea, mapa. Este es el camino. Bienvenidos y bienvenidas a Punto Clave por los canales de nuestras redes de Punto 9. En esta primera temporada, Estado Crítico, queremos conocer cómo es la toma de decisiones en materia de seguridad pública. Vamos a abordar algunos temas complejos y vamos a conocer cómo se toman decisiones en contextos que son complicados. Nuestra invitada es estadounidense porque nació en Chicago, es francesa por parte de padre, pero sobre todo es chilena. Estamos hoy día con la diputada Gloria Navellán representando a la Araucanía. Diputada, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Israel, por invitarme. Un gusto estar acá. Qué bueno. Diputada, usted decide por mutuo propio venirse a vivir a la Araucanía. Así es. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué decidió venirse a la Araucanía? Yo siempre quise venirme a vivir a la Araucanía. Yo venía en realidad a la comuna de Los Sauces, al campo que era de mi abuelo y después de mi padre, desde que tenía 1 año, desde que llegué a Estados Unidos. Y la verdad es que mi sueño siempre fue a venirme a vivir acá, siempre, toda la vida. Pero la vida me llevó a tener muchos hijos y a vivir en Santiago, hasta que en un minuto de mi vida yo dije, no, ¿sabes qué más? Esta cuestión se acabó, Santiago ya me tiene hasta acá. Y me decidí venir acá al sur. Me vine primero, bueno, obviamente al campo, me instalé ahí un par de meses y de ahí me vine a Temuco. Tuve una empresa de publicidad, porque yo soy publicista. Teníamos una revista, esa como el Dato Aviso en Santiago, pero esta era como elegantita y se repartía como a las casas así de manera gratuita. Y todo eso funcionó fantástico hasta que falleció mi hermano y ahí me vino un cambio medio brusco de vida y tomé la decisión de bajar las cortinas y volverme a vivir al campo. Y estuve viviendo en el campo un buen rato. ¿Influyó mucho lo que pasó con su hermano en esa decisión? Absolutamente, porque la verdad es que yo estaba en una etapa de mi vida en que estaba separándome de mi marido justo después de que falleció mi hermano. Y bueno, con 3 de los niños, los 3 menores que vivían conmigo, y yo dije, no, yo no quiero seguir con ninguna empresa, yo no quiero seguir con ninguna revista, no quiero escribir nunca más, ya estaba aburrida de escribir, y dije, no, ¿sabéis qué más? Me voy al campo, y le ayudó a mi papá tenía un vivero de árboles nativos y tenía peonías de exportación, así que me instalé allá, los niños los trasladé al colegio a Traillén, y estuvimos viviendo en el campo un buen rato, pero la verdad que el viaje con los niños a Traillén al colegio era agotador. Así que de ahí me fui a Traillén. ¿Y cómo influyó su forma de ver la seguridad vivir en la Araucanía? Bueno, en esos años, imagínate tú, estoy hablándote, yo me vine en diciembre del 2007. Así que estábamos como en pleno apogeo, ¿no? Y después de que falleció Juan, cuando yo me fui a vivir al campo, un amigo al año siguiente de eso tiene que haber sido el 2009, me dijo, oye, ¿sabes que hay una reunión de agricultores? ¿Querés ir? Bueno, ya, pues. Y la cosa es que este era un gremio de agricultores que en ese minuto estaba como medio dormido, porque hacía muchos años que no funcionaba, y un grupo decidió revivirlo. Y mira tú quién se metió en el baile, la Gloria Navellán, obvio. A mí me encanta todo el tema agrícola. Y de ahí ya empezamos, y bueno, yo fui la secretaria ejecutiva de ese gremio por muchos años, y ahí hicimos muchas cosas, y por supuesto que el tema seguridad era uno de los temas principales. Y con respecto a lo que se habla en Santiago o al debate nacional respecto a la seguridad en la Araucanía, No ¿cómo se vive eso acá en el territorio? Es que no tienen ni idea. Ellos vienen, no sé, los santiaguinos vienen de Granero a Pucón, ponte tú, o pasan por la carretera porque van, no sé, a Puerto Vara, por decirte. Pero en general no se imaginan lo que es. En esos años, cuando yo llegué acá,
desde antes, pero desde el 91 y en la época en que llegué yo fue cuando mataron a los Luxinger, o sea, todos esos años, digamos, yo creo que la gente en Santiago no se podía hacer una idea de lo que era vivir transitando por las carreteras con miedo, de lo que era vivir en los campos y estar con la oreja parada por si había un disparo. O sea, yo muchas veces me acuerdo de haber salido en la noche porque habían ruidos raros, los perros ladrando, qué sé yo, con una pistola tirada al aire como para amedrentar a cualquiera que pudiera querer acercarse. Eso, ¿cómo se convive en ese contexto? O sea, nosotros vivíamos re tranquilos en el campo, y la verdad es que no teníamos, gracias a Dios, ningún problema. Pero como yo estaba metida en todo este cuento, ya mi nombre se empezó a hacer un poquito conocido, empezaron a llegar amenazas, no al campo, pero sí a mí como persona. Y bueno, ahí fue, yo me fui ya a Chayén, pero igual siempre muy preocupada porque mis papás quedaban solos en el campo, y solo, del verbo solo, po. Y toda esta vivencia a usted la han llevado incluso a generar críticas con lo que podríamos considerar que es su propio sector. Yo la voy a invitar, diputada, a que veamos un video donde usted plantea una opinión muy frontal. En virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política de la República. Gracias, señor presidente. Gracias a Dios veo que viene llegando al menos el ministro del Interior, porque la verdad, y el ministro de Defensa, la verdad es que leyendo lo que ha enviado el Ejecutivo, que es la misma mugre de siempre, llevamos 4 años más lo que lleva este gobierno gobernando, presentando algo absolutamente inútil. No hay facultades para los militares para operar en la macrozona sur. Los militares están parados como palitroques en las carreteras, porque si no tienen un carabinero al lado, no pueden ni siquiera detener un vehículo sin patente. ¿Ustedes creen que esto es útil para la Araucanía? Esta es una falsa sensación de seguridad. Por favor, les pido, señores ministros, paren de mandarnos cosas inútiles. Escuchen de alguna vez a la gente de la zona. Basta de reírse en nuestra cara. Ustedes prometieron seguridad, no tienen ninguna planificación de seguridad. Son una vergüenza. Y si no me cambian las condiciones para la próxima renovación, voy a ser aún más dura. ¿Qué le toma usted, qué le lleva a usted a tomar esa posición que pudiera ser considerada incómoda frente a su propio sector? Mire, Israel, yo durante 4 años voté en contra de la renovación del estado de excepción, no porque no crea que es necesario un estado de excepción, es porque creo que el GEDENA, que es el jefe de las fuerzas acá en la Araucanía, el general que está a cargo de las fuerzas, de militares en este caso, debe tener más facultades de las que tiene. En un estado de excepción, el presidente puede entregarle facultades, puede delegar facultades al jefe de las fuerzas, que es el GEDENA. Y él determina qué facultades se delegan. Acá están delegadas las mínimas facultades. En el norte, por ejemplo, está delegada la facultad de control de orden público. Yo lo único que pedía, todo el gobierno pasado, los 4 años, y lo hablaba con los ministros, con los subsecretarios, por favor, denle más facultad, no hubo caso. En contra votaba yo. Y llegamos a este gobierno. Y en la primera vez me presentan exactamente el mismo decreto de los 4 años anteriores. También lo voté en contra, pero fui menos dura porque dije, ya, ok, por último vienen llegando, o sea, ya, ok. Pero les dije, para la próxima lo tienen que cambiar. Y me encuentro con lo mismo de nuevo. ¿Cómo va a ser consecuente que yo, si voté 4 años en contra, ahora votara a favor solo porque cambió el presidente? Si el decreto es el mismo, la delegación de facultades es la misma, es nada. Entonces no, pues. Si yo espero sinceramente de corazón, porque ahora se renueva cada 30 días, entonces cuando se cumplan los 30 días, en ese minuto, ahí yo espero que haya un cambio. Porque habiendo un cambio yo lo voto a favor, pero hagan un cambio. ¿Y es a facultades
o también cambios en la estrategia? Facultades. Es que son dos cosas distintas. Una cosa es el decreto del estado de excepción. Ahí está la delegación de facultades. Pero además debe haber una estrategia. Y yo no creía, y sigo creyendo que no hay, una estrategia. Pero la diferencia está en que yo la semana pasada estuve en reunión con varios ministros. El día jueves hice como un recorrido así por Santiago Centro, más o menos amplio. Y estuve con la ministra de Seguridad. Y fíjate tú que me llamó la atención, yo creo que ella no conocía bien la situación del sur de Chile. Porque claro, ella es del norte, ella ha estado siempre en el norte, o incluso en Santiago, pero no en esta zona, no conocía, no conoce la realidad, no conoce los nombres, ya. Mire, y fue una reunión en la cual le expliqué, te lo prometo Israel, que con peras y manzanas. Le dije con quiénes tenía que hablar, personas que saben, personas que pueden ayudarla. Le dije qué es lo que había que hacer. Le dije cómo hacerlo, en mi manera de pensar. Y ella, yo creo que se lo tomó bastante bien. Entonces yo de corazón espero que esto signifique un cambio. Porque debiera de significar un cambio. O sea, si ya fui y le expliqué y no hay cambio, entonces estamos muy re mal. Pero no creo que sea así. Fíjate que yo quedé con una buena sensación. Y si tú te fijas, ella, en estos últimos días, que ha dado declaraciones por distintos motivos, como que se ha notado un poquito más empoderada, diría yo. Y eso me gusta, fíjate. ¿Johannes Kaiser entendía mejor la realidad en la Araucanía? Johannes Kaiser la entendía mejor porque la conversamos muchísimas veces. El presidente Kast también. A ver, acuérdate que el presidente Kast fue candidato como 3 veces. Y de hecho, yo le expliqué esta situación 1000 veces, no solo yo, mucha gente. Él es muy cercano con personas que son dirigentes de acá de la zona. Así que, de que la conoce, la conoce. Lo que pasa es que, claro, él está delegando en que sus ministros tomen decisiones y hagan las cosas. Pero esos ministros también tienen que conocer el tema. Porque ¿sabéis lo que pasa, Israel? Que acá, claro, hoy día tú decís, no, pero el número de atentados hay mucho menos. Sí, efectivamente hay mucho menos. Son más violentos, sí. Y son más contundentes. Porque acuérdate tú cuando fue ahí en Biobío que quemaron más de 100 camiones de una. Entonces, son más complicados. Pero son menos. Sí, concuerdo, son menos. ¿Puedes andar por las carreteras tranquilo? En principio sí. Pero cuando tú vas de noche en ciertos caminos, lo pensáis 2 veces. O te vas con cuidado. Hay que decirlo. O sea, convengamos que el año pasado nomás nos mataron a un señor cuidador de un predio forestal ahí en el camino entre Victoria y Curacautín. Entonces, claro, convengamos que igual hay ciertos caminos. Además que si aquí tiene que imperar el Estado de Derecho. El Estado de Chile es todo. Acá todos debieran de poder circular por cualquier lado. Pero aparte de eso, el Estado debiera estar presente en todos lados. ¿Cómo va a ser posible que en un mismo día, en Ercilla, a las 6 de la mañana, ataquen y le quiten una camioneta a una empresa que estaba terminando de pavimentar un camino, que contratista del MOP? 6 de la mañana, Ercilla. 10 de la mañana, poquito más allá, en el mismo Ercilla, pero en otro camino, otra camioneta, a otro contratista. Entonces, ¿de qué seguridad me estáis hablando? Cuando estamos trabajando en terreno, en seguridad o en una emergencia, necesitamos cargar nuestros equipos. Y como se hace cuando no hay electricidad, necesitamos estar preparados. Y para eso existen equipos como este, el Blue Yeti AC50P, que es de nuestro auspiciador oficial, PowerStation.cl, y que es una batería portátil que permite cargar distintos tipos de dispositivos, tiene multiplicidad de conectores, tienen carga sin contacto y tienen alta potencia y permite seguir funcionando con el refrigerador, el notebook y poder funcionar frente a una emergencia o en terreno. Sirve tanto para la casa como también para un trabajo profesional
los invitamos a probar Blue Yeti AC50P o cualquiera de los otros modelos en powerstation.cl. Cuando hablamos de que no se conoce bien la realidad local, yo también tengo un tránsito parecido al suyo. Yo viví en Santiago y después me trasladé a la Araucanía. Y efectivamente hay una diferencia. Pero usted planteó una definición fuerte con respecto a lo que está pasando acá en la Araucanía. Me gustaría que lo viéramos un poco, qué es lo que usted plantea y conversáramos de eso. Efectivamente hay terrorismo en la Araucanía, hay terrorismo en Malleco, hay comunas donde están absolutamente cooptadas por el terrorismo. Supimos ayer, por ejemplo, del atentado que sufrió un Juan de Dios Fuente, un hombre de más de 80 años en su predio, mientras estaba viendo con un empleado para arreglar un cerco. Fueron baleados, tuvo que terminar en una zanja. Gracias a Dios, Carabineros actuó con la importancia que tenía el caso. Su camioneta quedó entera llena de balazos, pero en fin, y gracias a Dios no pasó a mayores. Pero tenemos un gobierno que yo creo que de repente se pierde un poco en la importancia de las cosas, porque ¿cómo puede ser que se haya presentado una querella por delito terrorista en el caso de quema de maquinarias en la zona de la costa, y el mismo día en que hubo un atentado donde murió un guardia de una forestal en el camino entre Victoria y Curacautín y otro quedó gravemente herido, no se hizo ninguna querella terrorista por ese motivo? Ahora, se hablan esos temas por la tipificación legal que puede darse en el proceso judicial. Sí, pero convengamos que el mismo presidente Boric ha dicho que hay terrorismo en la Araucanía, entonces yo no entiendo mucho qué están esperando los fiscales y los jueces para catalogar como tales los delitos que se dan, porque una cosa es que haya robo de madera, etcétera, pero eso es algo que ha habido siempre, igual que el abigeato. Lo que pasa es que ahora eso tiene connotación de narcoterrorismo y hay una pequeña diferencia, Nicolás. ¿Por qué considera importante usar ese concepto? El narcoterrorismo, porque es lo que hay. Convengamos que acá esto partió de una manera piola, por así decirlo, en que efectivamente era el tema contra las empresas forestales y quemaban camiones, qué sé yo, pero entre medio, como empezaron a tener tanto territorio propio, encontraron que era interesante cultivar ciertas cosas en estos territorios propios. Además de tener desarmaduría en los territorios propios, además de tener centros de acopio de lo que se te ocurra, además de robar ganado y tenerlos ahí, tener mataderos clandestinos adentro de estos territorios propios, porque todo eso pasaba, todos estos años. Que la gente no lo diga es otra cosa, pero todo eso pasaba. Pero esto derivó, porque cuando ya se mete el tema droga, que es hace muchos años atrás, esto yo lo denuncié por ahí, por el 2000, ¿qué sería? 13, 14, ya no me acuerdo. Acá se detectó, nosotros teníamos mucha información, y se detectó que se desembarcaba en las costas de Tirúa armamento, gente especializada, y también se desembarcaban insumos para la preparación de drogas duras. Yo no te hablo de marihuana, te hablo de drogas duras en esa época. Y también se detectó que estos insumos eran llevados por tierra a, básicamente en esa época, dos lugares específicos. Uno era en el lago Yeuyeu, que era donde, recordemos, vivía entre otros Héctor Yaitul en esa época, entre el García Huidobro, también este ex jesuita, y varios más. Y el otro lugar al cual llegaban todos estos insumos, y teníamos los caminos, se los di, en el gobierno de Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, Boric, o sea, mapa, este es el camino, no pasó nunca nada. Bueno, y eso llegaban por tierra de Mocuicuy, por un camino, varios caminos específicos, llegaban para allá. Y todo esto yo lo denuncié hace muchos años, porque una vez que se mete el tema narco, desde marihuana a drogas más duras, ya la cosa cambia, porque ya se transforma, ya entra el crimen organizado, porque claramente, o sea, esto ya no es solamente consumir o vender, no tengo idea cómo venden la marihuana, será por pitos, qué sé yo, cómo la venden. No, esto ya son redes organizadas. Entonces, así como en Santiago hemos visto un aumento del crimen organizado
y hoy día ya estamos llegando al nivel de los secuestros. Bueno, en la Araucanía estamos en el nivel de crimen organizado y de narcoterrorismo, porque efectivamente los que cometen los ataques terroristas son las bandas que también están dedicadas al narco. ¿Y el Estado actúa bajo ese diagnóstico? No, No actúa. el Estado hasta ahora, yo creo que, mira, ¿sabéis cuál es la teoría mía, Israel? Se hacen los locos. Porque al final del día esto tiene un costo político. Porque al final del día el enfrentarlo y el decir, ¿sabéis qué más? Ok, vamos a entrar a Temucuicui, vamos a hacer cumplir todas las órdenes de detención que están pendientes, pero además nos vamos a mantener en Temucuicui como Estado. Es decir, van a poder entrar las ambulancias, va a poder circular la gente en camino, los niños van a poder ir al colegio, va a pasar todo lo que hoy día no pasa, tiene un costo político. Porque probablemente, no creo que en Temucuicui les abran las puertas y le digan, vengan por este camino. No, eso no va a pasar. La última vez que entraron, no la última vez, pero recordemos cuando entraron a tratar de detener y hacer todo un tema para las drogas y para todo lo demás. Recordemos que mataron a un... Asesinaron a un periodista. Exactamente, que fue el mismo día que asesinaron a Orwell Casanova en Curacautín. Entonces, pues sí, pues tiene un costo. Entonces yo creo que ningún gobierno hasta ahora, yo espero que este gobierno tenga la capacidad y la voluntad. ¿Y cuál es la brecha que no podemos superar? Es que es el temor al costo político y por otro lado la vuelta larga. Porque convengamos que los carabineros, que a esta altura los tienen de punching ball y que generalmente los culpan de las penas del infierno, dicen, ¿sabes qué más? Yo, en vez de llegar en 5 minutos donde hay un atentado, mejor un par de horas, po. Y llego cuando ya no pasa nada, po. Y no voy a tener enfrentamiento. Cuando usted habla de crimen organizado, sin desconocer el terrorismo, porque aquí los que vivimos sabemos que hay. Esta es como una mesa, el crimen organizado, de varias patas. Y una pata es la corrupción. ¿Usted qué piensa de eso? Yo creo que la corrupción está bastante más instalada en el aparato público y en el Estado de lo que nosotros creíamos que estaba. Me acuerdo años atrás, te estoy hablando ahora 40 años atrás, nosotros orgullosos decíamos, no, nosotros no somos un país corrupto como Argentina, decíamos nosotros. Pensaba. Las pinzas. La corrupción acá está más que instalada. Y desgraciadamente está instalada, yo siempre lo he dicho, yo creo que la corrupción ha llegado a todos los ámbitos del Estado y de la empresa privada y de donde me digáis. Yo creo que hay corrupción en universidades, yo creo que hay corrupción en empresarios, yo creo que hay corrupción probablemente al interior del Congreso, yo creo que hay corrupción en general en el aparato público y de hecho hay algunos que se han logrado pesquisar, pocos desgraciadamente, porque las redes de la corrupción atrapan, porque funcionan por un lado en base al ansia de poder, a la ansia de plata, al decir, oye, ¿sabes qué más? Me hago el loco, ¿qué te preocupáis? Pero también porque de alguna manera algunos le saben cosas a otros y entonces dicen, compadre, tenéis que, porque si no, ya sabéis ya, pues. O sea, pueden tirar una hebra y se les deshace el chaleco. Así nomás. Y no son muy Así es la bajas. corrupción, pues. Y no son muy bajas las penas por delitos económicos, por ejemplo. Hemos tratado de subirlas, en general, todas las penas. Pero es que yo creo que va más allá de eso. Ya. Yo creo que cuando ya llegaste a la pena, bueno, después ya convengamos que el Poder Judicial no es que sean angelitos libres de polvo y paja. O sea, mira la cantidad de jueces que han sido, chao juez, y mira tú los casos que están hoy día sin más lejos judicializados. No son precisamente porque eran tan buenas personas y jamás en la vida se mojaron las manos con nada. No. Entonces, ojo, si esto está por todos lados. Entonces, yo creo que más allá de penas, Israel, yo creo que acá nosotros fuimos de alguna manera decayendo como sociedad. Por diversas razones. Yo no tengo idea, no te podría enumerar todas las razones. Y hay que hacer cambios profundos. Cambios que tienen que ir desde, prácticamente la educación preescolar.
O sea, cambios en la educación, cambios en la formación, cambios en el premiar las buenas actitudes, prevenir. Yo la prevención no la veo por ninguna parte. Perdimos los valores. Y no en me la refiero a educación. prevención del crimen nomás, prevención de todo. ¿Cómo puede ser que todavía, hasta el último día hábil de la semana pasada, boches en los colegios, vamos tirando molotov? O sea, perdón, Perdimos los valores en la educación. pero claro que sí, pues. Mira, yo siempre digo algo que obviamente me van a criticar, pero como a mí no me importa mucho que me critiquen, da lo mismo. Nosotros, durante lo que fue el gobierno militar, la generación de mis padres y la generación mía también, porque fue un gobierno largo, no, a mí ya me tocó casi saliendo, pero bueno, da lo mismo, nos preocupamos mucho de que el país creciera económicamente, de que el país se desarrollara, de que el país tuviera, de que todo el mundo tuviera acceso a. Y eso lo logramos. O sea, la generación de mi papá, que fue como esa generación, mi papá Chicago hoy, mi papá falleció, pero esa generación logró realmente hacer crecer el país, logró que la gente tuviera acceso, Israel, a cosas que nunca había tenido acceso. Fue una realidad tan distinta a la que vieron ustedes. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? La generación de mi papá, lo que logró de alguna manera, toda esa generación, trabajando desde el gobierno, algunos y otros desde la empresa privada, fue que este país se desarrollara económicamente, que la gente tuviera acceso a bienes, que la gente pudiera tener refrigerador, televisor, automóvil, etcétera. Yo quiero conocer otra área suya más lúdica, si usted me lo permite. Dele nomás, caballero. Quiero hacerle unas preguntas con un máximo de 30 segundos para responder, Ok, que son más o menos binarias las preguntas. ok. Empecemos. ¿Prevención o reacción? Prevención. ¿Le quedan más segundos? No, pero prevención, no, ¿qué más te voy a decir? Prevención 100%. ¿Coordinación o autonomía? Bueno, es que son dos cosas bien distintas, pero en general yo prefiero la autonomía de la persona, del ser humano, por un tema de libertad. Pero creo que es importante coordinar esfuerzos para lograr la libertad. ¿Gradualidad o cambios estructurales? Depende. Si tú me hubieras dicho el tema de las bencinas, yo personalmente habría optado por la gradualidad. ¿Seguridad o desarrollo? Van de la mano. No puedes tener desarrollo si no tienes seguridad. ¿Un desafío pendiente? Desafíos pendientes, subir el Himalaya, no. No, desafíos pendientes, pucha. Atreverme a operarme la rodilla, cosa que creo que no voy a hacer. Dejar de fumar, cosa que por Dios que me cuesta. Y que va de la mano, ¿ah? Porque yo creo que ningún anestesista se atrevería a ponerme anestesia con todo lo que fumo para operarme la rodilla. Entonces estoy media sonata, fíjate. Pero dejar de fumar, yo de verdad que quisiera, pero pucha que me la gana la porquería esa, oye. Es difícil. ¿Y una palabra que define su rol? Mi rol como diputada, Su rol. o mi rol como mamá, Usted define. o mi rol como, no tengo idea, como mujer. Usted define. Una palabra, pucha que está ahí complicado. Yo te diría libre. Yo me siento una persona muy libre. Me importa un reverendo pepino lo que opine el resto de la gente de mí. No estoy ni ahí con que me digan, ay, es que dijo que no se quiere. No, yo ya superé la etapa. Tampoco me interesa la ropa de marca, no me interesan los autos de marca. No, esas cosas, yo ya me desayuné de todas esas cosas. Y me siento una persona súper libre para dar mi opinión, súper libre para actuar, súper libre para decidir sobre mí misma. Soy dueña de mí misma. Muchas gracias por compartirnos eso también. Yo creo que es importante saber cómo se deciden y cómo las personas que están detrás. Yo esta pregunta se la he hecho a otros invitados, pero usted es una persona frontal, una persona firme, de carácter, pero ¿se pueden tomar decisiones frías en seguridad? Se pueden tomar decisiones frías, pero ojo, tú en seguridad no puedes llegar y tomar una decisión, porque
toda acción tiene una consecuencia. Cuando tú, por ejemplo, subes una pena, tú tienes que entender lo que eso va a significar. Cuando tú, porque esa pena va a significar a lo mejor que la persona, en vez de tener una pena alternativa, automáticamente tenga que cumplir una pena de cárcel. Bueno, eso significa, en un país como el nuestro, en que las cárceles están absolutamente sobrepobladas, significa que esa persona va a entrar a una cárcel donde lo más probable es que sea una escuela del delito y que salga peor de lo que entró. Entonces, ahí tú no puedes tomar decisiones frías en esto. Sí tienes que ser frío en decir, oye, esta cuestión hay que solucionarla. Y hay que solucionarla como sea, como el tema de la seguridad en la Araucanía. Pero tienes que siempre tener una planificación y ver a futuro. Decir, yo hago esto hoy día, esto va a significar esto mañana. Se ha avanzado en seguridad, se ha tomado más en serio, pero ¿qué desafíos nos quedan pendientes? Yo creo que, mira, lo que falta en seguridad, a mi modo de ver, es una estrategia de seguridad. Hemos visto que los delitos, mira, todas estas cifras de que los delitos no, comparados con el año pasado, llevamos un asesinato menos. Prenden la tele en la mañana y después conversamos. O sea, todos los días hay 1, 2, 3, 4, 5 asesinados que conocemos a través de la prensa. Vaya a saber unos cuantos más habrán. Entonces, yo creo que acá hay que hacer una planificación que yo no sé si nadie se da el tiempo de hacerla. Mira, es lo mismo que me pasa con agricultura. Para mí, agricultura es un temazo. Entonces yo digo, ¿dónde está la planificación? ¿Dónde está una estrategia agrícola? No existe. El último que tuvo una estrategia agrícola en Chile fue el ministro Prado, que en paz descanse, que fue ministro, no sé, por allá por los años 90. O sea, y después de eso nunca más. Bueno, en seguridad, donde hay presupuesto, porque en agricultura no nos dan ni un peso, tenemos un presupuesto asquerosamente chico, pero en seguridad, donde sí están las lucas, donde sí está el interés, por lo menos de este gobierno, no veo una estrategia clara. No la veo. Y no me sirve que una subsecretaria me diga las cifras de crímenes semanales. Es un dato, pero eso no me soluciona nada. ¿Usted quiere dejarnos algún mensaje? ¿Quiere abordar algún tema en que no hayamos abordado? No, nada especial en realidad. Yo creo que hemos hablado como de todo, más que nada de seguridad. Y ahora algo del tema de mi otra comisión, que es esta de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Pero también acuérdate que yo estoy en la Comisión de Agricultura y ahí yo estoy preocupada. Estoy preocupada porque de verdad necesitamos una estrategia agrícola en Chile. Hoy día estamos pasando por un momento muy complicado porque no es un tema de la urea, a todos les echan la culpa a la urea. En realidad el problema más que nada es el fertilizante. La urea a Chile llegó, los importadores de urea trajeron urea. Lo que pasa es que obviamente producto de la guerra, todas estas cosas suben de precio. ¿Y qué pasó con la urea? La compraron la suficiente cantidad para Chile, pero los agricultores que tenían las espaldas en el fondo aperaron de urea para el año completo. Entonces, claro, se produjo una escasez de productos, pero el tema de la urea es que subió el precio, y eso es lo que tienen los agricultores acogotados. Para eso el gobierno no puede hacer absolutamente nada, porque es obvio, es ley de oferta y demanda. Pero donde sí tenemos un problema grande es en la falta de fertilizantes, porque los fertilizantes hoy día no hay. Y también los pocos que hay o los pocos que lleguen van a ser a un precio superior. Entonces tú tienes que los insumos que han subido de precio, el valor del producto, el trigo, la avena, el raps, qué sé yo, el maíz, el arroz, lo que sea, no ha subido. Entonces el margen que le quedaba al agricultor hoy día es re poco, por no decir nada. Y para peor, suben los combustibles. Hay un tema que no es menor, que es el tema del específico de los combustibles. El impuesto específico del combustible se creó básicamente para los vehículos que usan caminos, carreteras, etc. Y por lo tanto, tanto a la minería como a la agricultura tenían acceso a que se les devolviera el 100% del específico. ¿Por qué? Porque los camiones mineros andan en las minas, no usan normalmente las carreteras.
Y los tractores y maquinaria agrícola andan en los potreros, tampoco usan normalmente los caminos. Bueno, dentro de las medidas económicas que se les ocurrió avisar cuando subieron los combustibles, no encontraron nada mejor que quitar esta devolución del específico y la dejaron en el caso de la minería entiendo que es un 0, pero por último ellos tienen espaldas, ¿no? Pero en el caso de la agricultura lo dejaron en un 31. Es decir, la agricultura hoy día del litro de combustible le devuelven el 31% del específico. Y no da. No da. Te subió la urea, te subieron los fertilizantes. Estáis con los precios ahí nomás. Y tú sacáis el costo por hectárea y le sumáis lo que tenéis que gastar en combustible y que no te devuelvan este impuesto específico, te fuiste de espalda nomás. Entonces, ahí es donde yo estoy un poquito molesta, digamos. Porque yo digo, a mí no me cabe duda que el señor Quiroz come pan, a no ser que sea celíaco. Pero aunque fuera celíaco, comería arroz, cosas con arroz, digamos. Y probablemente su hijo y sus nietos sí comen pan. El presidente Kast, yo sé que come pan. Entonces yo digo, a ver, perdón, todos comemos algo que no es el cobre precisamente, sino que alimentos. Los alimentos, para que la gente sepa, no los produce el supermercado. Los huevos no aparecen por milagro, ahí los pone la gallina. Y el pan no aparece por milagro ahí tampoco, porque resulta que para el pan se necesita la harina y otros elementos, los hacen los panaderos, y adivinen ustedes de dónde viene la harina, del trigo, señor, señora. Entonces, si queremos que el agricultor produzca lo que nosotros comemos, tenemos que tener agricultores. Y si nosotros seguimos en esta práctica de que el agricultor esté atacado así como por todos lados. Bueno, diputada, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias, ha sido una conversación profunda, de calidad, y gracias por acompañarnos en Punto Clave por los canales de Punto 9 en esta temporada que es Estado Crítico, donde nosotros queremos entender cómo se toman las decisiones, y entender a veces es más importante que opinar. Por lo tanto, agradecemos a la diputada por habernos acompañado y sigan acompañándonos a través de los canales de Punto 9 en colaboración con Seguridad para Todos.cl. Muchas gracias y hasta la próxima.